vamos a ver el solucionario en el documento número 1, en la única sección que tiene este documento, donde el titular nos dice que Chile cerró el año 2017 con un déficit fiscal del 2,8% del PIB, el más alto desde el 2009. ¿Eso qué significa? Que, como dice, más alto desde el 2009 significa que el déficit público ha ido aumentando desde el 2009 a la fecha. ¿Ya? Eso es un antecedente. Entonces, ¿qué dice? La pregunta dice, ¿qué ocurrió con el ahorro público en 2017? Si dice que hay un déficit, significa que el ahorro gubernamental es igual a los impuestos menos el gasto menos las transferencias. Entonces, si nos dice que aumentó el déficit, significa que esto es un ahorro negativo. Por tanto, obviamente, vemos que los impuestos ya pudieron haber bajado, o la recaudación, no, más que bajar los impuestos, la recaudación tributaria, la recaudación por impuestos debió haber bajado, y obviamente, o tenemos una explicación alternativa, manteniendo todo lo demás constante, o esto aumentó, manteniendo todo lo demás constante, o las transferencias aumentaron, o se pudo dar un efecto total, que esto haya disminuido, quizás por actividad económica, y los demás, por ejemplo, pudieron haber aumentado, porque como la actividad económica no estuvo muy buena, entonces probablemente esto pudieron haber aumentado para poder paliar algunos gastos sociales. Ahora, la respuesta correcta a esta pregunta es básicamente que, como hay un ahorro negativo, puede ser por baja recaudación, manteniendo todo lo demás constante, o aumento del gasto en bienes y servicios, manteniendo todo lo demás constante, o aumentando las transferencias a la familia, dejando todo lo demás constante, y eso nos da que en general tenemos un panorama de ahorro público negativo o déficit presupuestario. La pregunta B nos dice lo siguiente. En perspectiva con lo preguntado en la pregunta, ¿qué cree que pudo haber ocurrido con el ahorro privado conociendo la condición de equilibrio de la economía? Sabemos que la condición de equilibrio es que el ahorro es igual a la inversión, y por tanto sabemos que es el ahorro nacional, y el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro público. Si sabemos, ¿cierto?, la condición de equilibrio, entonces sabemos que esta inversión ya tiene que ser financiada con algo, no se va a financiar con un déficit. ¿Ya? Por tanto, alguien tiene que cubrir ese déficit, y alguien también tiene que cubrir el monto del gasto en inversión. Entonces, si se pregunta, ¿qué pudo haber ocurrido con el ahorro privado? Es súper simple. El ahorro privado es igual al monto del déficit en signo positivo, o sea, el sector privado ahorró para poder prestarle al sector público el déficit que tiene este año, más el monto de la inversión. O sea, ¿eso qué significa? A medida que el Estado se ha ido endeudando, el ahorro privado ha ido aumentando para poder cubrir ese déficit y al mismo tiempo cubrir la inversión. Ahora, ustedes me podrán decir, ya, pero Chile no es un país, no es una economía cerrada. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Porque nosotros en el titular dijimos que asumíamos que Chile era una economía cerrada. ¿Ya? Así que Chile la trabajamos como una economía cerrada, y por tanto por eso podemos llegar a hacer esa conclusión. Ahora, la C nos dice, basándonos en sus respuestas A y B, ¿es posible que nos haya dado la condición de equilibrio económico? Y esa respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque si sabemos que es una economía cerrada, siempre el equilibrio económico es cuando el ahorro es igual a la inversión. Siempre en una economía cerrada, para que el mercado de bienes esté en equilibrio, se da esta condición. ¿Ya? O sea, no puede haber equilibrio en una economía cerrada si no se da que el ahorro es igual a la inversión. Eso ha sido, en este caso, el solucionario del primer documento de macroeconomía. Muchas gracias.